Hola, buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de el tipo de cambio. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio en los últimos días? El tipo de cambio ha comenzado a subir. Vamos a tener un enlace telefónico con Juan Carlos Odar, gerente de estudios económicos del Banco de Crédito, para que nos explique qué es lo que está pasando y cómo le va a afectar a la gente de a pie. Va a seguir subiendo el tipo de cambio, va a bajar, qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y por qué este tipo de cambio últimamente ha subido. En la primera entrevista vamos a hablar de Gamarra. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Gamarra? Los empresarios de Gamarra están sufriendo las consecuencias de la importación de productos chinos. Los empresarios de Gamarra están migrando a ser ya no productores de textiles, sino están migrando a ser comercializadores de textiles chinos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo le va a afectar a la industria textil? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con el tema del posible dumping de China y con la industria algodonera? Estas cuestiones las vamos a tratar de responder con nuestro invitado Rubén Cano, representante de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas de Gamarra. Vamos a hablar sobre la situación de la industria textil y de confecciones nacional. Y en la última parte del programa vamos a hablar con Belisa de las Casas. Ella es directora de Latin America We Connect International. Es una entidad que trata de vincular a mujeres empresarias a nivel internacional. Vamos a hablar con ella sobre qué oportunidades tienen las mujeres empresarias peruanas bajo este esquema que manejan ellas. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y vamos a darle pase al señor Juan Carlos Odar, gerente de estudios económicos del BCP, para hablar sobre algo que le compete a todos. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? Buenas noches, bienvenido, Juan Carlos. Hola, Licita, buenas noches. ¿Qué tal? Juan Carlos, en los últimos días hemos asistido a presenciar un aumento en el tipo de cambio. Casi ha llegado a 2.8 días, entiendo, ha terminado en 2.79 y pico. Ayer también terminó casi más o menos por lo mismo. Esto obviamente genera una serie de, de preocupaciones en cierta parte de la población y empresarios, y por otro lado también ventanas de ventajas para otros empresarios, sobre todo la gente que está ligada a la exportación. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? ¿Por qué este movimiento que se veía venir del tipo de cambio? Sí, aquí lo que tenemos es una combinación de factores que vienen fundamentalmente por el lado externo. Primero, el tema de Estados Unidos y la posible modificación en su política monetaria que tendería a mostrar un dólar más fuerte en el mundo, no solo acá. Y el otro tema es China. China con un crecimiento que parece estar estabilizándose alrededor de 7,5%, ayudando a que efectivamente esa presión al alza que se estaba viendo se disipe un poco, se modere un poco. Y en particular hoy día hemos visto que fuera de noticias nuevas con respecto a Estados Unidos, los resultados que parecen estar siendo mejores en China, por lo menos mejor de lo que se esperaba, han ayudado a que el tipo de cambio en los países de la región, no solo aquí, bajara, ¿no? Entonces hoy día hemos visto una bajada en el tipo de cambio que se ha alejado y ha cerrado hoy día por debajo de 2.79, mientras que ayer, por ejemplo, estuvo en algún momento del día presionado de estar por arriba de 2.80 y llevó al Banco Central a tener una venta de dólares, ¿no? Ayer vendió 210 millones, hoy día no vendió nada porque, digamos, la coyuntura externa era un poco diferente, pero lo que sí estamos viendo y probablemente sigamos viendo en los próximos días va a ser que la volatilidad continúe. De acuerdo. Ahora, el BCR definitivamente, aunque no es explícito en la política, pero se está viendo que está tratando de evitar, de alguna manera, o tratar de suavizar la subida del tipo de cambio arriba de 2.80. ¿Es eso así? Lo que vemos es que efectivamente el Banco Central está siendo muy activo en tratar de moderar las presiones al tipo de cambio por encima de 2.80. Lo que sí sabemos y lo que el Banco Central siempre ha mencionado es que lo que le preocupa la velocidad a la cual pueda moverse el tipo de cambio, tanto para arriba como para abajo. Entonces, ahí lo que vemos es que efectivamente cuando hay un movimiento fuerte del tipo de cambio en el intraday, o sea, como ayer que lo vimos presionado por arriba de 2.80, sale a vender, ¿no? Y en ese caso lo que está terminando de hacer es moderar esa volatilidad, lo cual, digamos, en la práctica se traduce
en que finalmente cuando hay presiones muy altas a romper el 2.80, el Banco Central sale efectivamente a realizar estas intervenciones. De acuerdo. Ahora, el efecto del tipo de cambio, dado que había venido, digamos, a la baja, el sol se estaba fortaleciendo contra el dólar, hizo que varias empresas, de cierta forma, no se coberturaran ante una posible alza del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, si una empresa importaba o tenía, por ejemplo, deuda denominada en dólares, sobre todo las empresas que tenían deuda denominada en dólares, o sea, se pedían prestado en dólares y apostaban a que el tipo de cambio iba a mantenerse o iba a bajar. Ahora que estaba subiendo el tipo de cambio, significa que necesitan vender más soles, si es que sus ingresos los producen en soles, para tratar de pagar la misma cantidad de dólares que pagaban antes. Eso obviamente afecta a sus estados financieros, genera menos utilidades. Esto, digamos, ¿se veía venir ya? Mira, has mencionado una palabra clave, apostar, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos dicho en el BCP es que la recomendación es que las personas, y en este caso las empresas también, tomen deuda en la moneda en la cual tienen sus ingresos, ¿no? Entonces, si no es así, en todo caso, tener operaciones de cobertura. En el caso de que efectivamente uno considere que el tipo de cambio tiene una trayectoria lineal y que no va a enfrentar volatilidad y que la operación que toma le va a generar definitivamente una ganancia, en realidad está dejando de considerar el riesgo, ¿no? Entonces, ahí es importante tener en cuenta efectivamente que el tipo de cambio no es una variable fija ni tampoco tiene una tendencia lineal, ¿no? Sino que efectivamente está expuesta a cambios en las condiciones del mercado y en particular en este año estamos viendo que las condiciones vienen cambiando de manera significativa y no solamente por lo que pasa en países desarrollados, sino también ya estamos viendo por el caso de China. ¿Sería correcto, Juan Carlos, recomendar a la gente, por ejemplo, a aquellas personas que viendo que había una tendencia a la baja el tipo de cambio, se endeudaron en dólares? Y estoy hablando ya de personas naturales que tomaron créditos probablemente de consumo, vehiculares o hipotecarios en dólares, pensando en el corto plazo que iba a bajar, pero de repente la deuda era no de meses, sino se endeudaban por años. Es recomendable, digamos, que si todavía existe una posibilidad de gente de financiarse, si sus ingresos son en soles, ya no tomen deuda en dólares, a pesar de que en el futuro pueda haber otra posibilidad de apreciación del cambio, o sea, de que baje el tipo de cambio? Ajá. Para empezar, la proyección del tipo de cambio está muy sujeta a cómo evolucionan los factores, tanto externos como locales. Con lo cual, uno puede tener un escenario base, pero siempre tener en cuenta que ese escenario puede ser muy cambiante. Sobre todo si estamos pensando, como mencionas, un crédito hipotecario o condiciones de créditos a plazos largos. Entonces, pensar en que la trayectoria del tipo de cambio va a favorecer durante todo el horizonte de la deuda, en realidad es un poco arriesgado, ¿no? Es un escenario muy optimista. Entonces, la recomendación para las personas que ya incurrieron en deuda en dólares y que probablemente tengan un plazo largo para terminar de pagarlas, es tratar de aprovechar las coyunturas en las cuales efectivamente el tipo de cambio baje y tengan algún tipo de excedente para realizar prepagos en la medida de lo posible o tratar efectivamente de realizar operaciones de cambio de deuda hacia moneda nacional. El Banco Central ha sido también muy activo en tratar de influir en las condiciones del mercado y efectivamente ha tratado de generar condiciones de encarecimiento relativo del crédito en dólares frente al de soles, ¿no? Y eso lo vimos este año, incluso cuando se trató del crédito vehicular o del crédito de consumo en dólares. Efectivamente, las condiciones de mercado del Banco Central les estaba influyendo para que el endeudamiento en dólares se encarezca, sea relativamente más caro. Entonces, si a pesar de eso uno ha tomado la deuda efectivamente en dólares, lo ideal es tratar de cambiarla de moneda o tratar de, en la medida de lo posible, realizar prepagos o adelantar el pago antes de su vencimiento. Ahora, a todo el mundo le preocupa qué es lo que va a pasar de aquí a fin de año. El año pasado, por ejemplo, se hablaba de que el tipo de cambio para este año 2013 iba a cerrar aproximadamente entre 2.60, 2.65, digamos, había diferentes versiones. Obviamente todos los estimados han subido y el consenso, entiendo, digamos, debería estar alrededor del 2.75, 2.76, que deberíamos estar cerrando. A ver, por favor, explícanos cuáles son las expectativas ahora de los analistas económicos de cuánto podría estar cerrando el tipo de cambio para este año. De acuerdo.
Efectivamente, lo que ha pasado es que hay que tener en cuenta que las condiciones que había, por ejemplo, hacia fines del año pasado, ahora son diferentes. Y no solo por el mercado local, sino por el mercado externo. En el plano local, lo que hemos visto es al Banco Central subiendo encajes en dólares, subiendo los límites de inversión de las AFP en el exterior, y también, de alguna manera, esto lo hemos visto complementado con la SBS, ¿no? De manera tal de que en el mercado lo que hemos visto es una presión al encarecimiento relativo del dólar. El otro tema es que efectivamente en el mundo la expectativa de que la política monetaria de Estados Unidos cambie es cada vez mayor, ¿no? Entonces, ese cambio lo que estaría traduciéndose es un fortalecimiento relativo del dólar frente al resto de monedas en el mundo. Y aunque todavía no ha cambiado la política, como la expectativa ya existe, entonces el dólar se ha fortalecido. La combinación de las dos cosas nos está llevando a un tipo de cambio más presionado hacia alrededor de 2.80. Sin embargo, lo que estamos esperando es que los siguientes meses del año mejoren también los resultados que hemos tenido nosotros en el Perú, en el sector exportador sobre todo, lo cual ayudaría a mejores tasas de crecimiento. Entonces, en ese sentido, la mejora esperada en actividad económica nos debería estar llevando a que hacia fin de año el tipo de cambio esté ubicado en el rango entre 2.75 y 2.77. De acuerdo, es más o menos, en todo caso es una buena cifra que es el estimado actual, pero el mensaje final debería ser aquellas personas que no tienen que apostar con el tipo de cambio, pues que no lo hagan, y que sus ingresos son en soles, pues hagan que sus egresos también sean en soles. Eso pasa también por el tema de deudas. Última pregunta, Juan Carlos, para terminar. Señalaba el Mercuba en una entrevista que le estaban haciendo que el tipo de cambio alrededor de 2.80 debería ser un tipo de cambio, digamos, interesante para el Perú, porque del otro lado está también el tema de los exportadores. Digamos, ¿cómo ves ese tema tú? A ver, en ese caso, digamos, lo que estaríamos tratando de pensar es en un tipo de cambio de equilibrio, y lo que sí podríamos pensar es que efectivamente el tipo de cambio de equilibrio para el Perú es ahora más alto de el que había hace algunos meses, justamente por el cambio en las condiciones que hemos mencionado. Entonces, en ese sentido, si tratamos de pensar en el largo plazo y efectivamente hacia dónde va a estabilizarse el tipo de cambio, podemos pensar en el BCP. Lo que tenemos es el estimado de que el estimado de largo plazo más bien esté por debajo del que termine este año, ¿no? Entonces, porque lo que estamos viendo es que efectivamente tendería a haber mejores condiciones en términos de crecimiento para Perú, y sobre todo el sector exportador tendería a ser más dinámico de lo que ha sido este año. Entonces, con flujos de balanza comercial mejorando tanto por precio como por volumen, lo que estamos viendo es que en el mediano plazo el tipo de cambio tiende a estabilizarse en un nivel menor al que estamos viendo en estos días, ¿no? O sea, nosotros creemos en el banco que estaría por debajo del 2.80. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación en Punto Económico. Será para la próxima oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Ha sido Juan Carlos Sodar, gerente de estudios económicos del BCP, y como lo escuchamos, la proyección de cierre de tipo de cambio 2.75, 2.77 el día de hoy para cierre de año, y probablemente debajo del 2.80 para los próximos años.